gracias a la profesora y doctora Carola García Calderón y a mi amigo Leonardo Figueiras por hacer estas remembranzas. Yo lo primero que querría decir después de escuchar a mis compañeros es que Manuel Buendía escribía diario y de todo. Hay por ahí un libro recopilado por Víctor Roura, donde el maestro Manuel Buendía escribía sobre el fútbol mexicano y escribió durante muchos años con un aparente seudónimo en el periódico El Día, J.M. Telles Girón, pero en realidad era Manuel Buendía. ¿Por qué escribía con este aparente seudónimo? Porque él fue el director de una revista de CONACYT importantísima, y como no podía escribir con su nombre porque era director de esta revista, pues lo hacía con ese aparente seudónimo y escribía cosas de verdad hilarantes. Escribía sobre las siglas que tenemos en México, que a veces son interminables. Cuando se funda alguna cuestión, le ponen un nombre rimbombante, larguísimo, y entonces los periodistas sabemos la FEADRE para la defensa de los periodistas, y bueno, puedo seguir aquí nombrando una cantidad de siglas que muchas veces realmente dicen mucho, poco o nada. Y quiero traer estas dos cuestiones, primero, para que los jóvenes sepan que el periodista tiene que incursionar en muchas cuestiones que a veces pues no es de su competencia primaria o fundamental, y sin embargo lo tiene que hacer además con un estilo como lo hacía él, muy depurado, muy preciso, muy puntual. Él decía, como muchos otros, que el periodista era su archivo. Por eso tenía un archivo fundamental que fue saqueado, por cierto, el día que lo asesinaron por José Antonio Zorrilla Pérez. Y ahí estarían seguramente muchas de las cosas que planteó José Reveles en su intervención. Porque ya Buendía empezaba a investigar sobre el narcotráfico y estaba investigando incluso sobre el narcotráfico y los nexos con la iglesia, no solamente con Estados Unidos, porque es muy curioso. Yo por ahí vi hace muchísimos años, en los años 70, una película que se llama Cara Cortada, que pueden ver los muchachos en YouTube, y me di cuenta que el narcotráfico era importantísimo. Y en esta película hay una reunión en Colombia entre un general de alta alcurnia de Estados Unidos, un senador estadounidense y quizás uno de los capos fundamentales de Colombia. Y entonces en esa reunión se acuerdan cómo van a enviar la droga, cómo se van a repartir el negocio, quiénes van a recibir esto, aquello y lo demás. Y traigo a colación esto porque ahora está aquí la señora Kamala Harris, y resulta que siempre sabemos quién es el narcotraficante mexicano de moda, pero nunca hemos visto que detengan en Estados Unidos a un narcotraficante, aunque tiene sentido lo de Buendía, porque Buendía estaba investigando una relación que había entre México, Irán
y Nicaragua. La operación se llamó Irán Contras. Y a los 2 días que matan a Manuel Buendía, matan en Veracruz a Javier Juárez Vázquez, un periodista que seguramente le informaba a Buendía de muchas cuestiones, porque llegaban barcos de Irán llenos de droga y del puerto de Veracruz salían barcos a Nicaragua contra la situación que estaban viviendo los sandinistas allá. Yo creo que ese fue uno de los detonantes del asesinato de Manuel Buendía. Otro de los detonantes del asesinato es que él acusó al señor Miguel de la Madrid de haberse hurtado, y no hay que olvidar que el señor Miguel de la Madrid se llamaba Miguel de la Madrid Hurtado, de haber hurtado al país varios millones de pesos. Algo que también escribió en Estados Unidos un periodista, Jack Anderson. Por lo tanto, el señor Buendía se convertía en un problema mayúsculo, no solamente para el gobierno de Miguel de la Madrid, no solamente para la investigación del narcotráfico en México y en Estados Unidos, sino para muchas personas. Yo la primera vez que fui a una reunión con Manuel Buendía es en un desayuno que hicimos varios periodistas, entre ellos un hermano mío que murió muy joven, Tulio Meléndez, y otra amiga mía, Aurora Verdejo, que hacía frentes políticos en Excelsior, porque el muy conocidísimo Rubén Figueroa, que fue gobernador de Guerrero, después lo fue el hijo, con también pésimos resultados, y que en un video francés dijo el señor Rubén Figueroa que a él le gustaría que lo enterraran con unas pantaletas en la boca y un brasier en los ojos, dando a entender que andaba atrás de todas las muchachas, cosa que era cierto, y el hijo es otro canalla que en lugar de darle dinero, por ejemplo, a la Sinfónica de la Universidad, le daba dinero a la Sinfónica de Dallas. Esto muestra a nuestros políticos primarios, no solamente de Guerrero, ya ha dicho Pepe Rebeldes de Hidalgo, y podemos ver esa larga tradición en Hidalgo, en Guerrero. Hoy, por cierto, ayer supimos que después de 71 años el PRI pierde la gobernatura de Colima. Entonces, veíamos nosotros cómo era un coto México de todos estos políticos a los cuales el señor Manuel Buendía sacaba en muchas de sus artículos de su llamada red privada. En aquel famoso desayuno, yo pude acercarme, él de manera muy amable aceptó, y yo le pregunté una tontería y le dije, ¿de dónde saca usted tanta información? Y yo pensaba que como su columna se llamaba Red Privada, pues me iba a decir de informantes, de aquí, de allá, que los tenía como, decía Alejandro Olmos, le hablaban para informarle, él verificaba si era cierto lo que le informaban, y me decía, es muy sencillo, de los medios. Lea usted todos los medios que pueda, y le voy a recomendar que lea 2 secciones en los medios. La sección roja, donde están los crímenes, y la sección rosa, donde vienen los banquetes de los millonarios. Si usted empieza a ligar los nombres de la sección roja con la sección rosa, se dará cuenta que muchos de nuestros millonarios están metidos en los asuntos más perversos y tramposos del país. Como lo acabamos de ver en la pasada elección,
No es cierto que hayan ganado el PRI y el PAN, obtuvieron un poquito más que antes, pero los que compitieron contra el señor López Obrador, pues fueron, como lo ha señalado muy bien Álvaro Delgado, Claudio X González y Gustavo de Hoyos. Ellos compitieron, y el señor Gustavo de Hoyos, ahí está, tengo el dato, no lo traigo aquí, dijo en un momento dado cuando le preguntaron, bueno, la Coparmex va a financiar a los diputados de, primero llamados Sí por México, luego Va por México, o no. Y dijo, no, vamos a darle 50 millones a los diputados que puedan ganar, pero no a todos. Es decir, esto en el INE, pues ni siquiera se tomó en cuenta, como en el INE ahora no se toma en cuenta que el señor Juan Sandoval Íñiguez, que quizás sea de estos obispos, como el señor Maciel y otros que han abusado de niños y que se han metido en la política mexicana con y sin reglas autorizadas, pues no se les toma en cuenta. Así como al Partido Verde ecologista, pues se le va a sancionar seguramente con una cantidad mínima de dinero, pero ellos lograron más diputaciones gracias a los influencers, a los youtubers que tienen, que algunos han dicho que es la negación de la política mexicana. El señor Manuel Buendía, entonces, tiene que ser reivindicado, y qué bueno que nos escuchan los nuevos alumnos por varias razones. Primero, porque no tuvo miedo a ejercer una profesión en donde desgraciadamente no se gana bien, se trabaja mucho, pero es fundamental para el país. Tiene que ser reivindicado porque supo acopiarnos de mucha información respecto a lo que pasaba en México y en el mundo. Tiene que ser reivindicado porque no se detuvo en publicar acerca de muchas cuestiones que son ahora fundamentales. Desde aquella época, que decía muy bien José Rebeldes, que definió el maestro Miguel Ángel Granados Chapa, con quien yo estuve en la UPD como secretario general, que se llamó la narcopolítica. Desde entonces para acá han asesinado a 283 o más periodistas, con una impunidad asombrosa del 96%. Entonces, es muy importante que los muchachos sepan que esta profesión no es como antes se pensaba, querer ser el Jacobo Zabludovsky o el López Dóriga, que por cierto, dos muchachos muy jóvenes, Edmundo Cepeda creo y otro Abraham Gorostieta, lo han puesto en su lugar tremendamente. El señor ya no sabía ni qué contestar al señor López Dóriga ante las críticas que le hicieron estos muchachos, sino que es una profesión a la que debemos dedicarnos con pasión, con entrega, con profesionalismo, pero también tratando de ser muy cautelosos acerca de lo que hacemos. Tenemos aquí a dos personajes que han estado en diferentes campos de batalla, José Rebeldes y Temores Greco, y que han cumplido con su compromiso sin, creo que tal vez con temor en algunos momentos, porque el individuo también siente temor, aunque sea el más valiente de los valientes, pero con cautela para poder realizar su trabajo y poder informar a la sociedad de lo que ocurre. Los reportajes de Temoris acerca del Medio Oriente, de la guerra palestina, los libros que usted citaba, maestra, de Pepe Rebeldes, el primero acerca de este
partido que en un momento dado incluso tenía simpatía sobre él, Manuel Buendía, al Partido Acción Nacional, porque hay que decir que Manuel Buendía en Michoacán estaba cercano a estos personajes y el PAN fue en un momento dado un partido muy serio y muy responsable y muy opositor. Hay que recordar también en la época de Miguel de la Madrid y de Manuel Bartlett cómo el fraude llamado patriótico en Chihuahua contra el señor Francisco Barrio es reportado por muchas personas, ¿no? Y entonces, estando yo ya en Excelsior junto con un compañero, Rogelio Hernández, nos dimos a la tarea de hacer la investigación sobre el asesinato de Manuel Buendía. Duramos algunos meses y a la primera conclusión que llegamos es que era realmente imposible que el señor José Antonio Zorrilla Pérez hubiera llegado tan rápido de la Secretaría de Gobernación a la mía, que ya dijo Alejandro Olmos, a la Mexican Intelligence Agency, que lo decía Buendía para burlarse de la CIA. Y hay que señalar que Buendía denuncia abiertamente, no sé si sea el nombre preciso, lo he tratado de buscar, me parece que algunas cosas de todas maneras en Wikipedia desaparecen. Era Harry Stanford, un miembro prominente de la CIA en México. Él lo denuncia en el periódico del Universal, que en ese entonces estaba y después ya llegó a Excelsior, y dice, este es el señor que dirige la CIA en México. De esos tamaños era Buendía, porque no le daba miedo enfrentar a muchas cosas. Y por eso lo asesinan tan cobardemente por la espalda. Al principio se decía que Moro, después nosotros demostramos que era totalmente falso, y fuimos sobre José Antonio Zorrilla Pérez, y lo detienen porque hay que mencionar nosotros hicimos un comité de pares con con Miguel Ángel Granados Chapa y algunos compañeros más, y entonces ese comité de pares exigió un fiscal especial que se llamó el señor Miguel Ángel Domínguez, que resultó una persona muy seria, porque el fiscal que estaba, Renato Sales Gasque, papá de Renato Sales Heredia, pues nos tomaba el pelo, o nos pensaba que nos tomaba el pelo, hasta que dijimos que no podía él seguir haciendo la investigación. Entonces llegó García Domínguez, él sí hizo una investigación, y fue a parar a la cárcel el señor José Antonio Zorrilla Pérez, el cual, por cierto, intentó salir todavía en vida de Miguel Ángel Granados Chapa. Hicimos un mitin en Zarco, protestamos por eso, y todavía se le dejó algunos años más, 3 años más, si mal no recuerdo, en la cárcel. Pero ya salió después de 23 años y vive a sus anchas en Hidalgo, con mucho dinero, según me dicen, y eso habla de la omertá mexicana, de cómo los políticos y los criminales se cubren unos a otros, y los que recibimos toda una serie de palos, pues somos los ciudadanos que todavía no alcanzamos a llegar a esa madurez. Cuando se habla de la democracia mexicana, acabo de leer a Amartya Sen, que dice que mientras más desigualdad hay en un país, menos democracia existe. ¿Podemos tener una democracia mexicana con el 60% de pobres? Yo digo no. Tenemos que luchar por acabar con la miseria para que la democracia exista. No me quiero extender más, aunque hay algunos
unas cuestiones, por ejemplo, José Reveles habla de Andrés Uno Arce, perdón. Bueno, este señor era cuñado de Luis Echeverría y la CIA lo secuestra, se lo lleva a Estados Unidos y muere allá Andrés Uno Arce, y el señor Echeverría no dice absolutamente nada. Ahora el 10 de junio le van a hacer un mitin ahí en San Jerónimo, frente a su casa, qué bueno, porque además se apropió de unos ejidos en San Jerónimo para hacer casas fastuosas él y sus compinches. Cuando detienen a José Antonio Zorrilla Pérez, yo escribía en el suplemento cultural El Búho con un maestro también de nuestra facultad, que ya falleció hace algunos años, a quien recuerdo mucho porque yo trabajé con él durante mucho tiempo, René Avilés Favila, y como no podíamos escribir abiertamente qué pasaba en algunas cuestiones, yo dije, pues esta bola de José Antonio Zorrilla Pérez puede tirar muchos pinos. Yo decía, sin poderlo decir abiertamente, que los que mandaron a asesinar a Manuel Buendía estaban en Los Pinos o iban a Los Pinos, en este caso Miguel de la Madrid y el señor Bartlett. Y digo esto porque se puede escribir aún en momentos de represión y censura muchas cosas sabiendo escribirlas. Y creo que Miguel Ángel Granados Chapa, Manuel Buendía y muchos otros más nos enseñaron a escribir en las buenas, en las malas y en las pésimas. Pero nos enseñaron algo fundamental, que ya hablaba Alejandro Olmos, tener ética para poder vivir una vida sin que a uno lo acusen de ser un sicario periodístico, como hay muchos en nuestro país. Ya he dicho del señor Sabludovsky, al que yo no considero periodista, era simplemente un gacetillero del régimen. Hace poco, Enrique Serna, que hizo un libro maravilloso, El vendedor de silencio, sobre Carlos de Negri, nos recuerda que en España también sucedía lo mismo con periodistas del país, pero hay muchos otros más, López Dórigas y muchos otros, que han vendido su pluma para enriquecerse, pero han hecho de la profesión algo indigno, y se trata que en esta Facultad de Ciencias Políticas y Sociales los alumnos entiendan que es más importante transformar este país que tener una casa en Santa Fe. Gracias. Aquí estoy al habla.